Buenas tardes a todos, un gusto verlos a todos. Con el presidente Trump como comandante en jefe, el mundo es ahora un lugar más seguro, después de décadas en las que otros presidentes estuvieron tratando de apaciguar al principal auspiciador del terrorismo en el mundo. El presidente Trump le puso fin a la amenaza inmediata de un Irán con capacidad bélico-nuclear. La Fuerza Armada más poderosa del mundo lanzó ataques de precisión contra 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní. El objetivo de la operación Martillo de Medianoche era destruir la capacidad iraní de enriquecimiento de uranio y ponerle fin a esta amenaza nuclear contra Estados Unidos, Israel y el resto del mundo libre. Esta misión, que pasará a la historia, fue un éxito abrumador. El secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto General Don Kane cubrieron la operación en detalle en su conferencia de prensa esta mañana en el Pentágono, y quiero alentar a los estadounidenses a que lo vean. Como ha dicho el presidente Trump repetidamente, Estados Unidos tiene la Fuerza Armada más grande, tenaz y fuerte que haya visto el planeta, y no podemos sentirnos más orgullosos y agradecidos de nuestros guerreros. El régimen iraní estaba a semanas de producir un arma nuclear que habría sido una amenaza para el mundo entero. Antes que el presidente Trump tomara esta medida decisiva el sábado en la noche para aniquilar su capacidad bélico-nuclear, el resultado no puede ser más claro. Barack Obama y Joe Biden enviaron grandes cantidades de dinero al régimen iraní para tratar de persuadir al régimen para que entrara en un acuerdo. El presidente Trump envió una flotilla de aviones para destruir esa capacidad bélico-nuclear. Estados Unidos y el mundo tienen más seguridad por la acción decisiva de este presidente. A pesar de filtraciones sesgadas de parte de los medios para socavar el logro del presidente Trump y de nuestros combatientes, hay un amplio consenso en este momento que la capacidad nuclear de Irán ha sido destruida. Estados Unidos, Israel, las Naciones Unidas y hasta Irán concuerdan en que ya no pueden producir un arma nuclear. ¿Por qué entonces el presidente tomó esta decisión de destruir la amenaza nuclear de Irán? Buscó después de eso asegurar la paz. El presidente y su equipo lograron un acuerdo histórico entre Irán e Israel, poniéndole fin oficialmente a la guerra de los 12 días. El Oriente Medio ahora se está alejando del caos y el derramamiento de sangre para abrir una nueva era de paz y estabilidad, algo que el presidente Trump les ha pedido repetidamente. Esto hubiera sido impensable hace una semana. Y esto es lo que significa la paz gracias a la fuerza. Con el presidente Trump, Estados Unidos seguirá promoviendo sus intereses sin verse arrastrado a guerras interminables. Su liderazgo garantiza que Estados Unidos nuevamente sea respetado en el mundo. Vean lo que pudo lograr en la cumbre de la OTAN en Holanda. Muchos de ustedes estuvieron allí. Nuestros aliados accedieron a invertir 5% de su Producto Bruto Nacional en la defensa porque el presidente Trump se los exigió. Este será el mayor refuerzo de la capacidad de defensa de la OTAN en la historia de la alianza. Y como resultado, Estados Unidos llevará una parte más pequeña de la carga y la alianza será más fuerte que nunca. Como dijo el secretario general de la OTAN, Rutte, por mucho tiempo, uno de los miembros de la alianza y nuestros contribuyentes en Estados Unidos llevaron la mayor parte de esa carga, y eso ha cambiado. El presidente Trump hizo posible este cambio. Vamos a producir miles de millones más para nuestra defensa, para equiparar la inversión de Estados Unidos y nuestros aliados. Este es el efecto Trump. Esto es lo que quiso decir el presidente cuando dijo que Estados Unidos estaba de vuelta. Aquí en el país, los estadounidenses están pagando precios más bajos, como lo indicaba hoy el Wall Street Journal, el New York Times. Este verano no tendrá un impacto tan grande en sus bolsillos. El precio promedio de la gasolina está 23 centavos por debajo del promedio de hace un año, y se espera que los precios se mantengan bajos en los próximos meses. Estos son los precios más bajos a estas alturas del verano desde 2021. Y a pesar de todos los pronósticos de comentaristas liberales, los precios están más bajos que cuando comenzó el conflicto con Irán. Nuestro país tendrá ahora
energía más accesible y confiable para proteger nuestra seguridad nacional y para abastecer las necesidades de nuestra población. Esta tarde el presidente tendrá un evento sobre el plan presupuestario para unificar a los republicanos en su apoyo a esta propuesta. En ese evento lo van a acompañar estadounidenses de todo el país, quienes se van a beneficiar sustancialmente de las políticas y provisiones de esta legislación. Este es el mayor recorte fiscal que hayan visto los trabajadores de Estados Unidos en toda la historia, y esto pondrá más dinero en los bolsillos de los estadounidenses. Las familias van a registrar un incremento de más de $10,000 al año en el dinero que llevan a casa. Los estadounidenses que ganen menos de $80,000 al año tendrán una reducción impositiva sustancial, habrá un ahorro notable y nuestros ancianos van a tener un alivio reduciendo la carga fiscal en sus beneficios de seguro social. En términos simples, esto va a abrir la edad de oro de Estados Unidos y estamos ansiosos por seguir trabajando con el Senado y la Cámara para que esta legislación llegue al escritorio del presidente para promulgación antes del Día de la Independencia. Vamos a comenzar con las preguntas. Ayer informábamos acerca de lo que dijo el Departamento de Defensa de Israel, hablando del trabajo de Estados Unidos y Israel para evitar que Irán reconstruyera su programa bélico nuclear y, si es necesario, para destruirlo una vez más. Como dije al comienzo, gracias por estar con nosotros, el presidente considera que el Medio Oriente está en camino a la paz y la seguridad. El mundo entero vio que Estados Unidos ciertamente tiene la fuerza militar más letal del mundo, con estos ataques de precisión. Pero el presidente quiere la paz, siempre ha sido así. Y en este momento estamos en una senda diplomática con Irán. El presidente y su equipo, el embajador Wyckoff, están en comunicación con los iraníes y con nuestros aliados en la región del Golfo para llegar a un acuerdo con Irán. En cuanto a nuestra alianza con Israel, nuestra amistad, la amistad entre Estados Unidos y el Estado de Israel nunca ha sido más fuerte. Y vemos una nueva era donde quizá algunos de estos países de la región puedan sumarse a los acuerdos de Abraham, el mayor logro del presidente en su primer gobierno, y él espera que más países se sumen. Así que estamos ansiosos por tener una paz perdurable en la región, y el presidente quiere hacer esto por la vía diplomática, pero como demostró el sábado, él no tiene temor de usar la fuerza si es necesario. El presidente mencionaba en Truth Social que no habían sacado uranio enriquecido de Fordo. ¿Qué tal Natanz Isfahan? ¿El presidente puede estar seguro de que no sacaron el uranio enriquecido? Pueden tener la certeza que Estados Unidos y nuestros organismos de inteligencia, el director Radcliffe y el equipo de seguridad nacional, están observando atentamente estos lugares y lo hicieron en los días previos al ataque, una de las operaciones más exitosas y secretas en la historia de los Estados Unidos. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con eso porque ustedes mismos no lo sabían. Estamos atentos y nada indica que el uranio enriquecido haya sido retirado de estos lugares antes de los ataques. Y una pregunta más. El presidente mencionó que la semana que viene habría conversaciones con Irán. Irán no lo ha confirmado. ¿Algún detalle que nos pueda dar al respecto? No tenemos nada programado aún, pero hablé con el embajador Wyckoff esta mañana y puedo asegurarles que seguimos en comunicación con los iraníes a través de nuestros intermediarios, particularmente los cataríes, que han sido aliados increíbles. Y el presidente sigue enfocado en la paz y en la diplomacia y queremos llegar a un punto donde Irán acepte tener un programa nuclear civil sin enriquecimiento de uranio y se cumplan otras condiciones. Las conversaciones comienzan, la operación fue en la noche del sábado. Apenas pautelaron, les haremos saber. En cuanto a comercio, se acerca el plazo de julio. ¿Sigue firme ese plazo que fijó el presidente o está considerando que puede haber acuerdos después de ese plazo? Esto se lo han preguntado varias veces al presidente. Él lo ha respondido varias veces en sus charlas en el Air Force One. Esto no es crítico.
El presidente está conversando con estos países. Si no se llega a un acuerdo cumplido el plazo, el presidente puede recurrir a un ajuste arancelario que beneficie a los trabajadores de Estados Unidos y al país en general. Nuestro embajador Greer, he hablado con él con frecuencia, está trabajando intensamente. Ha habido conversaciones muy productivas con nuestros aliados comerciales principales. Y en cuanto a la propuesta presupuestaria, se está hablando ahora de recortes en Medicaid. Si este proyecto tiene recortes del Medicaid, ¿lo va a promulgar o dejará que el Congreso lo haga? Nuestros amigos en la Cámara y en el Senado saben cuál es la posición del presidente sobre el Medicaid. Él quiere eliminar el fraude y el gasto dispendioso y están trabajando en eso en el Senado en este momento. Y en cuanto a esta hermosa legislación, ¿hay tiempo para resolver las diferencias o está el presidente dispuesto a mover el plazo? Esperamos que la legislación esté lista para promulgación para el 4 de julio. Hubo una decisión de la dirección parlamentaria del Senado. Esto es parte del proceso normal del Senado, pero el presidente insiste en que la legislación esté lista para firmar para el 4 de julio. ¿Se ha fijado una fecha para la visita del primer ministro? No hay una fecha, pero el primer ministro expresó su interés en venir a la Casa Blanca para reunirse con el presidente. Obviamente, el presidente está abierto a esa reunión, pero no tenemos una fecha en este momento. El presidente dijo que estaba dispuesto a enviar más baterías Patriot a Ucrania. ¿Se va a dar eso? Y le dio esta garantía a Zelensky. Voy a dejar que el presidente hable de esto porque fue una conversación privada que tuvo con el presidente Zelensky. Fue una buena reunión con miras al progreso. Como él ha dicho repetidamente, él quiere el fin de la guerra, pero dejaré que él toque el tema específicamente. Y habrá otros países sumándose a los acuerdos de Abraham. ¿Cuál es el cronograma para ello? ¿Y cuáles serían esos otros países? El presidente tiene la esperanza que más países de la región se sumen a los acuerdos de Abraham. Por supuesto que queremos una paz sólida y perdurable en el Oriente Medio, y ese es el camino. Y cuando el presidente se reunió con el nuevo presidente de Siria, esa fue una de las cosas que le pidió a Siria, que suscriban los acuerdos de Abraham. No tengo un plazo, pero este gobierno quiere que sea así y nuestros aliados en la región deben saberlo. Volviendo a la reunión que mencionó el presidente, la reunión con los iraníes la semana que viene, ciertamente hay disposición de este gobierno de reunirse con autoridades iraníes. ¿Cuál es el problema para pautarlo? ¿Hay resistencia de los iraníes? No, hay que tener paciencia. El ataque fue el sábado en la noche, se logró un cese al fuego, mucho ocurrió en la última semana. Él acaba de regresar de Holanda, tendrá este evento esta tarde sobre el proyecto legislativo, así que estamos en comunicación constante. Y en cuanto a la meta de la reunión, el presidente decía que puede que no sea necesario suscribir un acuerdo con los iraníes. ¿Cuál sería la meta de esta reunión? Nuevamente, seguir avanzando para consolidar la paz en el Oriente Medio. El presidente habló muy fuertemente sobre Irán e Israel en el fin de semana. ¿Qué le pueden responder a los estadounidenses que tienen temor sobre cuán durable puede ser la paz? Creo que el hecho de que el presidente logró negociar un cese al fuego cuando nadie pensaba que fuera posible, eso sorprendió a muchos aquí y en todo el mundo. El presidente lo logró porque él quiere paz en el mundo. Él no quiere que Estados Unidos se vea arrastrado a estos conflictos. Nuevamente, no tiene temor a usar la fuerza si es necesario. Él va a poner los intereses de Estados Unidos primero y puede buscar la paz. Estos no son puntos mutuamente excluyentes. En la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, de la Cámara, se estuvo hablando sobre fraude y abuso en la voz de los Estados Unidos de América. ¿Está el presidente dispuesto a firmar una orden ejecutiva en este sentido? Esto tendría que ser por vía legislativa. El presidente le ha pedido al Congreso que lo hagan. Y si hay alguna medida ejecutiva que se puede hacer para reducir el gasto dispendioso o eliminar programas, ciertamente Stephen Miller estará analizándolo. Y si se puede hacer, se hará en la Casa Blanca, pero el Congreso debe actuar también.
El gobierno ha estado hablando de evaluaciones preliminares con un bajo nivel de confianza. ¿Cuán efectivos fueron los ataques? Puedo reiterar lo que dijo el director de la CIA. Cuando él analizó la información de inteligencia que tenemos hasta el momento, llegó a la conclusión que estos ataques contra las instalaciones nucleares de Irán tuvieron éxito total. Fue una destrucción total, como ha dicho el presidente. Los mismos iraníes lo han dicho, su ministro de Exteriores lo dijo. Israel llegó a la misma conclusión en base a sus propias fuentes de inteligencia y hasta la ONU lo ha dicho. La única vez que la ONU, Israel y Estados Unidos se han puesto de acuerdo en algo es en decir que el cielo es azul. Pero ciertamente el programa bélico nuclear ha sido eliminado y, como usted decía, ese reporte que usted menciona era un reporte preliminar y lo único que se filtró a los medios fueron fragmentos que se los dieron a CNN. Y esto lo hemos visto antes, gente en la comunidad de inteligencia o en el Capitolio. No sabemos, pero entiendo que el FBI está investigando el origen de la filtración. Esto es algo ilegal y alguien tiene que responder por ello. Filtraron partes del informe para promover una narrativa falsa. Y la reportera de CNN que ha hecho esto en el pasado, Natasha Bertrand, publicó mentiras que le dieron a analistas de inteligencia diciendo que la historia sobre la computadora de Hunter Biden era desinformación de Rusia. Hoy en día sabemos que no es cierto. También en 2020, Natasha Bertrand, la misma reportera, dijo que una importante agencia de inteligencia había desestimado el tema del origen artificial del coronavirus. Esta reportera quería empujar una narrativa y sabemos que no era verdad. En 2024, Bertrand promovió otras falacias, tergiversando las palabras del presidente. Y en octubre pasado, y esto es notable, Natasha Bertrand publicó un artículo en Político atribuyéndolo a agencias de inteligencia, diciendo que John Ratcliffe había estado diciendo sin evidencia que Irán estaba tratando de socavar la campaña presidencial de Donald Trump. Y después supimos que el mismo gobierno de Biden publicó un informe diciendo que tienen alto nivel de confianza en que Irán había hecho lo que dijo Ratcliffe. Trataron de influenciar la campaña para afectar la candidatura del presidente Trump. Y de hecho sabemos que los iraníes estuvieron detrás del intento de asesinar al presidente Trump. Así que esto es algo que está haciendo gente que odia al presidente Donald Trump para promover una falsa narrativa. Esta reportera debería tener vergüenza. El periodismo se trata de encontrar la verdad. No empujar falsas narrativas para tratar de socavar al presidente de los Estados Unidos y especialmente a los combatientes que realizaron una de las operaciones más exitosas en la historia de los Estados Unidos. Y el país sabe que esta operación fue un éxito rotundo. El Miami Herald publicó una historia recientemente diciendo que el gobierno de Trump estaba yendo en pos de niños migrantes en hogares de acogida. El gobierno lo ha refutado. ¿Puede aclarar cuál es la posición del Ejecutivo en la protección de niños migrantes, especialmente los que se perdieron bajo el gobierno de Biden? Vi el artículo del Miami Herald ayer. El titular es terrible. Acusar al gobierno de ir en pos de niños en hogares de acogida no es cierto. Y sé que el Departamento de Seguridad Nacional ha estado trabajando de buena fe con el reportero para aclarar la historia, para explicar que este gobierno está tratando de proteger a estos niños, para sacarlos de situaciones de peligro, aun si esto significa que sus padres no están acatando la ley. Queremos proteger a los niños, no como el gobierno anterior que permitió el tráfico de menores, el asesinato de menores. Lamentablemente, el Miami Herald se ha manchado con este informe
Esto es otro ejemplo de noticias falsas. Las cifras hablan por sí mismas. Ni un solo inmigrante ilegal entró a este país en el mes de mayo gracias a las políticas de este gobierno. Eso significa que no entraron niños con traficantes de personas. Y esto ocurría por millares durante todos los meses del gobierno anterior durante 4 años. Pero en ese entonces el Miami Herald no reportó nada. Pero ahora quieren acusar a este gobierno. Tratamos de darle la información, pero lo desestimaron. Gracias por hacer la referencia. ¿Piensas que... Dice que no sabe si esto se filtró en el Capitolio o en el Pentágono. Pero si esto fuera algo que se originó en el Capitolio, ¿tiene confianza que van a encontrar a quien filtró la información? Bueno, yo personalmente no estoy buscando, lo está haciendo el FBI. Tendría que preguntarle al Departamento de Justicia cómo marcha la investigación, pero filtrar información confidencial es un delito y la gente tiene que responder si lo ha hecho. Los legisladores dicen que necesitan información para cumplir con su función de supervisión. Es importante asegurar que la información confidencial no cae en manos irresponsables y las personas que tienen el privilegio de tener acceso a esta información deben hacerlo de manera responsable. Pero ciertamente muy poca gente tenía acceso a esta información. La persona que filtró la información fue irresponsable. Tenemos que llegar al fondo de esta situación y tenemos que fortalecer el proceso para proteger la seguridad nacional y al pueblo estadounidense. Mencionabas historias sobre desinformación y lo que hizo Natasha en Político y en CNN. ¿Por qué algún miembro del gobierno de Trump le filtraría información? Como he dicho, estamos investigando quién filtró la información. Puede haber sido alguien en la comunidad de inteligencia o alguien en el Capitolio. El FBI está buscando a la persona responsable. Ciertamente el objetivo era socavar la posición del presidente. Antes de los ataques en Irán, hubo otras filtraciones sobre Tulsi Gabbard, vicepresidente Vance. ¿Están tratando de dividir al equipo del presidente con estas filtraciones? Creo que hay un esfuerzo fuera de este edificio para dividir al equipo del presidente. A veces estos titulares lo que dan es risa. Estamos haciendo lo mejor posible para tratar de hacer los correctivos, pero esta es la realidad del país, lamentablemente. El equipo del presidente es sólido, especialmente en seguridad nacional. Todos están muy orgullosos del presidente, de nuestro comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, por la exitosa operación realizada en la noche del sábado. El presidente está satisfecho con la decisión de los aliados de la OTAN de incrementar sus gastos de defensa. ¿Cuál es la posición con Australia? ¿Y cómo van las conversaciones con los aliados en la región Asia-Pacífico? ¿Esto fortalece la posición del presidente al decir que la OTAN ya lo hizo? Nuestros aliados y nuestros amigos en la región Asia-Pacífico pueden hacerlo también. Pero en cuanto a relaciones específicas, dejaré que el presidente hable de esto. Y cuando él tuvo que marcharse anticipadamente del G7, se quedaron pendientes varias reuniones, incluyendo una con el primer ministro de Australia. Él pudo conversar con el presidente Zelensky después de entonces. ¿Hay planes para reprogramar esas reuniones? Esos líderes entendieron la situación en el Oriente Medio y la necesidad urgente del presidente de regresar a Washington para darle seguimiento a esta situación. Era lo más apropiado, considerando el éxito no solo de la operación del sábado en la noche, sino también por el cese al fuego que luego logró concretar el presidente.
para beneficio no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Algunas de esas reuniones ya se celebraron, ha tenido conversaciones telefónicas con algunos de esos líderes, no con todos. Para aclarar sobre comercio, ¿qué ocurrirá el 9 de julio con otros países, aparte de China? Esa es una decisión del presidente. Y el dólar está por encima de los $60 por barril. ¿Cuándo van a reabastecer la reserva estratégica de petróleo? Es una decisión del presidente, de nuestro secretario de Energía. No hay planes inminentes en este momento. El presidente y nuestro Departamento de Energía están incrementando la oferta en el país, a diferencia del gobierno anterior que estuvo tratando de frenar nuestros recursos energéticos y estaba drenando la reserva estratégica. En su momento, el presidente tomará la decisión que sea pertinente, pero estamos utilizando los recursos con los que nos bendijo la providencia en el país. Y en cuanto a la legislación hermosa, ¿considera el presidente que debía reemplazarse al director parlamentario del Congreso? No he hablado de esto con el presidente. Él sabe que esto es parte del proceso normal en el Senado y él sigue participando en estas conversaciones con los legisladores en ambas cámaras y la Casa Blanca en pleno. El presidente hacía referencia a las fotografías de Fordo diciendo que estos eran trabajadores. ¿En qué información de inteligencia se basa esto? El presidente ya les compartió la información y ya respondía a una pregunta sobre si habían sacado uranio enriquecido y la respuesta es no. No creo que este gobierno se vaya a dedicar a diseminar información confidencial. Esta clasificación tiene su razón de ser. Y las personas con el privilegio de acceso a esta información deberían respetarlo. Considerando las expectativas del presidente, ayer hubo una importante reunión con republicanos en el Capitolio. ¿Están satisfechos con lo que se escuchó en esta reunión y piensan que el Congreso va a poder cumplir las expectativas del presidente? Sí, la camaradería en la Comisión Republicana fue excelente. Los miembros expresaron sus puntos de vista sobre la legislación, pero como hemos visto, esto se aprobó en la Cámara, aunque muchos decían que no iba a ser así. Así que la Cámara va a recibir esto del Senado, el proyecto de ley, para aprobarlo y remitirlo al presidente. Hemos visto el tema de la primaria demócrata en Nueva York y estamos viendo cuán alejados del centro están los demócratas. Estamos del lado de no tener a hombres participando en deportes femeninos. Hablamos de la convergencia de puntos de vista y esperamos la firma de la legislación la semana que viene. La Corte Suprema decidió esta mañana que Carolina del Sur podía suspender fondos federales de Medicaid para Planned Parenthood. ¿Alguna posición del presidente sobre esto? ¿Pueden hacer esto a nivel federal? Voy a dejar que el presidente hable de sus prioridades legislativas, pero en cuanto a la decisión de la Corte Suprema, el presidente siempre ha sostenido que los estadounidenses no deben ser obligados a faltar a su conciencia subsidiando abortos. Y en cuanto a Irán, en enero el presidente Trump le quitó la protección a exfuncionarios como Mike Pompeo, Mark Milley y otros. Considerando el nivel de tensiones con Irán, ¿está considerando restablecerles la escolta? Eso no está bajo consideración en este momento. Dice usted que no está previsto extender el plazo de julio 8, julio 9, a la luz de lo que está ocurriendo con Irán, lo que está ocurriendo en el Capitolio. Pudiera haber una extensión, pero esa es una decisión que tomará el presidente. Y en cuanto a la legislación, ¿qué ha estado haciendo el presidente para tratar de unificar a los senadores? Está haciendo llamadas
Ha habido reuniones en la Casa Blanca. El otro día había varios senadores yendo a la oficina Oval y el presidente está hablando por teléfono con sus amigos en el Senado. Mantienen el diálogo y es porque creen y respetan su liderazgo. Tendremos este importante evento esta tarde. Quiero alentarlos a que lo vean. Habrá personalidades muy importantes participando. Creo que tendremos a una persona, barbero de Arkansas, policías, Tom Homan va a hablar también. El punto aquí es demostrarle al país cómo esta legislación los va a beneficiar y los elementos transformadores del proyecto de ley. Yo no voy a dar detalles de sus reuniones privadas sin su permiso. Hoy se anunció que estaban abriendo una investigación sobre discriminación de empleo en la Universidad de California para llenar cuotas. La ley prohíbe discriminar en razón de sexo o raza. ¿Esperan más investigaciones de este tipo? No he visto esa investigación del Departamento de Justicia, pero lo que sí le puedo decir es cuál es la posición del presidente. Queremos restablecer una cultura de meritocracia en los Estados Unidos, donde la contratación de gente o los ascensos se basa en el color de su piel o su género. La gente tiene que avanzar por sus méritos y sus destrezas. Una pregunta más. Decían que Irán nunca cedería. ¿Qué puedes decir de lo que dicen los aliados de Irán en la región? Vimos el video del Ayatollah. Cuando hay un régimen totalitario, creo que la gente hace cosas para no quedar mal. Ustedes vieron la verdad respecto a los ataques del sábado en la noche. Esto condujo al acuerdo de cese al fuego entre Israel e Irán. El presidente ha agradecido por ello y Estados Unidos sigue preparado para defender nuestros recursos y personal en la región. Y debo enfatizar el éxito del ataque que se llevó a cabo el sábado en la noche y el mundo es un lugar más seguro. Gracias por haber venido y esta tarde verán al presidente.